Bien, jóvenes, tengan ustedes buenas tardes. Voy a hacer el video que les he prometido para entender cómo efectuar una lectura en el calibrador Vernier. ¿Ya? Para esto tengo que entender cómo trabaja o qué interpretación tienen las líneas superiores para efectuar una lectura en fracción de pulgada. ¿Ya? Entonces nos vamos a ir a la parte superior de su calibrador. Olvidémonos de la parte inferior, que esto es netamente para leer en milímetros, ¿ya? Entonces vamos a ir a la parte superior. Tengo que entender algo, que en un calibrador Vernier, una pulgada se divide en 16 partes, ¿ya? Yo lo he dibujado acá para que se entienda mejor. Una pulgada se divide en 16 partes y se va a interpretar de la siguiente manera. Como se divide en 16 partes, yo voy a poner la primera línea, que va a ser 1 sobre 16 partes. La siguiente línea se va a denominar como 2 16 partes. La tercera línea es 3 16. Perdón. La cuarta línea va a ser 4 16. 5 16. 6 16. 7 16. 8 16. 9 16. 10 16. 11 16. 12 16. 13 16. 14 16. 15 16. Y por último 16 16. ¿Ya? Yo simplificando al mínimo exponente que tiene cada línea, voy a sacarlo de la siguiente manera. Un 16 no puedo simplificar, puesto que ya es el mínimo valor, ¿no? 2 16 sí puedo simplificar, sacando mitades, ¿no? Mitad de 2, 1, mitad de 16, 8. Sería un octavo. 3 16 no puedo simplificar, me paso al siguiente, ¿no? 4 16. Mitad de 2, perdón, mitad de 4, 2, mitad de 16, 8, sigo sacando mitades y va a ser un cuarto. Y así sucesivamente empiezo a simplificar lo demás, ¿no? 5 16 no puedo simplificar, 6 16 sí, serían 3 octavos. Esto lo dejo así. 8 16, 4 octavos, sigo simplificando. 2 cuartos, sigo simplificando, un medio. Y así llegué a una pulgada. Si ustedes se dan cuenta y hacemos esta denominación 1, 2, 3, 4, aquí encontramos el primer cuarto de pulgada. Sigo contando 1, 2, 3, 4, encontramos el segundo cuarto de pulgada. Si yo cuento 1, 2, 3, 4, ese debería ser el tercer cuarto de pulgada. Veamos. 9 16 permanece. 10 16 sería 5 octavos, permanece. 2 y 16, 6 octavos, 3 cuartos, ¿no? Un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos. De igual manera acá, ¿no? 3 y 16 mantiene 7 octavos, simplificando. 15 16 mantiene y simplificamos, ¿no? Mitades 8 octavos, sigo simplificando. 4 cuartos, sigo simplificando. 2 medios y me queda una pulgada. ¿Ya? Entonces 16 16 entre simplificando me daría el valor único de una pulgada. Una pulgada en sí se divide en 16 partes. Bien, acá tenemos los valores que sí nos van a importar cuando tengamos lecturas únicas en el calibrador Vernier, ¿no? Yo he simplificado y he resaltado las lecturas que interesen en este caso, ¿no? Y vamos a tener algo como esto. ¿Ya? Un 16, la segunda línea va a ser un octavo, simplificado, ¿no? 3 16, un cuarto y así sucesivamente hasta llegar a una pulgada. Esto es para la regla fija
de la pulgada, ¿ya? Es toda esa sección. Ya, 16 veces, si ustedes cuentan las líneas, se dividen 16 veces. Bien, ahora nos vamos a ir a la interpretación del nonio. El nonio, a diferencia que en el calibrador vernier de la lectura en milímetros, se divide en menos partes, ¿ya? En fracción de pulgada, un 128 se va a dividir en 8 partes. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes. Las 8 partes las he dibujado acá. A diferencia de la regla fija que hemos puesto 1 sobre 16 partes, en el nonio se pone sobre 128. ¿Ya? 1 sobre 128. Entonces el primero sería 1 128, el segundo sería 2 128, 3 128, 4 128, 5 128, 6 128, 7 128. ¿Ya? ¿Por qué 128? El nonio es la representación a gran escala de ¿cuánto? De un 16 avos de pulgada. ¿Ya? Y quiere decir que dentro del calibrador de la primera parte se va a dividir en 8 partes. 8 partes, ¿no? Entonces, cada espacio que yo tengo acá va a dividirse en 8, en 8, en 8. Y si yo multiplico 8 por 16, me va a dar un total de 128 líneas internas dentro de la pulgada, ¿no? O lógicamente acá no se pueden notar las 8 líneas, ¿no? Pero ¿quién lo interpreta esto? Nuestro nonio. ¿Ya? Entonces, en el nonio se va a dividir 1 sobre 128, 2 128, 3 128, 4 128, 5 128, 6 128, 7 128. ¿Esto puedo simplificarlo? Sí, se puede, ¿ya? Pero para la técnica que yo les voy a enseñar no es necesario que lo simplifiquemos. Bien, vamos a la parte práctica entonces. Yo voy a alinear el 0 del nonio en cualquiera de estas líneas. Por ejemplo, ahí, ¿ya? El 0 coincide con esta línea. ¿Cómo efectúa esta lectura? Ya lo tenemos, ¿no? Acá, cada línea, ¿qué valor tiene? Vamos a contar entonces. 1, el 0 no se cuenta, ¿no? 1, 2, 3, 4. La lectura sería 4/16. Simplificado para nosotros sería mitad de 4, 2 octavos. Seguimos simplificando, un cuarto. ¿Ya? 1, 2, 3, 4. Esta lectura va a ser un cuarto de pulgada. Así de sencillo. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 4/16. Simplificado al mínimo valor. 2 octavos, mitades, un cuarto de pulgada, ¿no? Aquí ya lo tenemos simplificado, ¿no? 1, 2, 3, 4. Un cuarto de pulgada. Bien. ¿Qué pasa si la línea del nonio se alinea con esta línea? Entonces, contamos. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 16. Pero yo no tengo que decir la lectura final 16, sino hasta su mínimo valor, que va a ser 3 cuartos, ¿no? Simplificando lógicamente, ¿no? 3 cuartos. Tengo acá el 12/16. Y hasta el mínimo valor va a ser 3 cuartos. Entonces, mi lectura final sería 3 cuartos. Perfecto, hasta ahí. Entonces, tengo que entender que cada vez que el 0 de mi calibrador, el 0 del nonio, se alinee con cualquiera de estas líneas, ya sé qué valor tiene, ¿no? Simplificado, ya lo sé. La lectura que me tienen que efectuar ustedes tiene que ser de un valor simplificado. No me tienen que decir
10, 16, no. Tiene que seguirme el valor simplificado total, 5 octavos en este caso, ¿no? O 14, 16, el valor simplificado sería 7 octavos. Entonces, un poquito de recordar simplificación, no es muy complicado. Bien, ahora vamos a efectuar una lectura, ¿ya? Una lectura que en el cero del nonio no coincida con ninguna de las líneas, sino sobrepase, ¿no? Una línea. Entonces vamos a hacer la siguiente operación. Lo vamos a hacer en 3 pasos, ¿ya? El primer paso es contar cuántas líneas llegan antes del 0. 1, 2, 3, 4, 5 líneas. No ha llegado al 6, entonces solamente cuento las 5 líneas. Entonces hemos dicho, ¿no? El primer paso, contar cuántas líneas antes del 0, ¿no? Esto sería en la regla fija. En la regla fija. Yo he contado 1, 2, 3, 4, 5 líneas. Entonces pongo 5 líneas. Segundo paso. Tengo que ver cuál línea coincide mejor con la de abajo. En este caso me voy a ir a la parte de arriba, al nonio, ¿ya? Me olvido totalmente de la regla fija. Me voy al nonio. Entonces para mí la línea que mejor coincide va a ser esta. ¿Ya? 4, 5, 6. Hemos dicho que 6 es 6 sobre 128. 6 sobre 128. Entonces anoto eso. 6, 128. Y yo voy a hacer la siguiente operación. Voy a multiplicar solo el 8 con el 5. Voy a multiplicar, ¿ya? Estamos aquí, ¿no? El segundo paso. La línea que mejor coincida el nonio. Hemos dicho que es la 6. Entonces hago esta operación. 5 por 8, a 8 por 5, 40. Hasta aquí tengo 40, ¿no? Ahora, este 40, ¿qué voy a hacer con el 6? Voy a adicionar o sumar. Ya, voy a sumar los 40 que he hallado con el número de líneas que ha coincidido. Entonces sería 40 más 6, sería 46, 128. Esa sería mi lectura final. Esto puedo simplificar hasta su mínimo exponencial. Sí. Mitad de 46, 23, mitad de 128, 64. Entonces mi lectura final sería, la lectura sería 23, 64 pulgadas. Ya. Tercer paso. Multiplicar por 8 las líneas de la regla fija y después sumar por el número de líneas que coincidió. Que coincide con el nonio. Listo. Entonces llegamos a esa conclusión, ¿no? Primero, en cuanto al número de líneas que ha coincidido, o que el 0 ha llegado, o no ha pasado en este caso, ¿no? Tengo 1, 2, 3, 4, 5. 5 líneas, ¿ya? 5, 16, ¿ya? Pero me olvido del 16 por este caso. 5, 16, ¿qué línea coincido mejor con la de arriba? Esta, ¿no hemos dicho? El 6. Entonces, 5 líneas y la del, esto va a ser del nonio. Y esta es de la regla fija, ¿no? Hemos dicho que vamos a multiplicar por 8. 5 por 8, 40. Más 6 sería 46, 128. Aquí está. 46, 128. Simplifico su mínimo valor, sería 23, 64. 23, 64.
Bien, ¿y cómo sé que esta lectura que yo he efectuado es la correcta? Para esto tengo que convertir esto a milímetros. No es necesario, es un método de comprobación, nada más, ¿ya? Para estar seguro que mi lectura la he hecho de forma correcta, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Esto convertirlo a milímetros. Les he enseñado factor de conversión, bastante sencillo, ¿no? En este caso, esto es fracción. Simplemente voy a dividir esta fracción. Voy a poner 23 dividido entre 64. Es 0.35. Esto lo voy a multiplicar por, yo sé que en una pulgada hay 25,4 milímetros, ¿no? Entonces multiplico por 25.4. Y aproximadamente es 9 milímetros exacto, ¿no? Estos 9 milímetros que me indican. ¿100 pulgadas? Esta lectura es 23,64. En milímetros debería ser 9. Verifiquemos. Y efectivamente, miren, el 0 coincide con el 9, ¿no? No está llegando al 10. Está llegando a 9 milímetros. Entonces mi lectura yo la he efectuado de forma correcta. Ese es el método que deben aprender. No es complicado, es bastante sencillo. Con la práctica ustedes van a ir haciéndolo más rápido. Entonces tienen que hacer ese método que es multiplicar por 8 y adicionarle o sumarle la línea que mejor ha coincidido con la regla fija. Bien, esto es lo que hemos avanzado en la plataforma. Bueno, el método de comprobación no, pero ahora lo estamos viendo cómo se hace. Háganlo. La práctica que les he dado es lecturas sencillas, entonces practiquen y eso sería todo. Nos vemos en la noche. Muchas gracias.